Seguimos en Ambiente y Medio. Y estas barreras flotantes que ustedes ven acá son precisamente... Es una ciudad con un estándar de vida importante y además con un estándar ambiental. El único río glaciario que Ya llevamos aproximadamente 2 horas de caminata. En primera persona, experiencias de la ecología real. Hace algunas semanas les contamos que uno de los parques nacionales quizás más importantes del futuro de la Argentina, porque acaba de ser creado recientemente, hace muy pocos años, estaba en el borde de un litigio por una presión política y sectorial muy, pero muy grande en la provincia de Santa Cruz. El Parque Nacional Patagonia fue creado en el año 2014, alrededor de unas 50.000 hectáreas que fueron donadas por el magnate Douglas Tompkins, quien también había donado tierras en Corrientes para crear el Parque Nacional Iberá, en el sur para crear el Parque Nacional Monteleón, y había puesto el foco en el Parque Patagonia. Ese parque debería completarse con otras 80.000 hectáreas de otras sendas estancias que van siendo compradas y donadas por filántropos para que el Estado Nacional cubra una de las zonas más ricas de la meseta patagónica sobre la cordillera. Paradojas. 2 al menos. La primera, un grupo sectorial, económico por supuesto, pero pequeño, es capaz de frenar la creación de un parque nacional que, además del valor que tiene como protección del bien común, tiene el valor de generar un movimiento turístico, un aluvión de extranjeros y argentinos hacia esa zona prácticamente desconocida hasta el momento, que pueden generar un polo comercial y económico desconocido en el norte de la provincia de Santa Cruz. Paradoja 2. El Parque Nacional se crea con el fundamento de proteger el sitio en donde nidifica el macá tobiano, un ave al borde de la extinción. El mismo Estado que la protege allí es el mismo Estado que la pone en extinción, promoviendo la construcción de 2 represas hidroeléctricas en el río Santa Cruz. Es el mismo Estado. Paradojas de la Argentina. El Parque Nacional Patagonia, en primera persona. En diciembre del año 2014, el Congreso Nacional aprobó la ley de creación del último parque nacional conformado en la Argentina, el Parque Nacional Patagonia. Estamos precisamente en la entrada de ese parque nacional. Este parque se creó alrededor de las 52.000 hectáreas donadas por un filántropo multimillonario norteamericano y probablemente se vaya a consolidar con la anexión de otras 80.000 hectáreas de otras tantas estancias que van a ser compradas, adquiridas y luego donadas a parques nacionales. Pero la gran pregunta es, ¿por qué se crea un parque nacional aquí? ¿Por qué la Administración de Parques Nacionales entiende que es un buen lugar para eso? Porque en las lagunas de la meseta patagónica del norte de la provincia de Santa Cruz nidifica durante el verano y tiene sus crías un pato, el macá tobiano, un emblema endémico de la provincia de Santa Cruz que no se lo encuentra no solo en la Argentina, sino en ningún otro lugar del mundo. Nos encontramos arriba de una de las mesetas de la provincia de Santa Cruz, la meseta del lago Buenos Aires se la conoce. Es el lugar donde se ubica gran parte del Parque Nacional Patagonia y en este momento, bueno, estamos al lado de una de las lagunas que se llama comúnmente Petroglifos y surge de la unión de un territorio donado por la Fundación Flora y Fauna Argentina y otro cedido por la provincia de Santa Cruz. Uniéndose los dos, dan la forma actual que tiene el Parque Nacional Patagonia de algo más de 52.000 hectáreas.
La meseta y el Parque Nacional Patagonia están siendo objetos de investigación por un grupo de investigadores muy importante que tienen como elemento distintivo el trabajo de conservación de una de las aves más vulnerables que hoy está teniendo en una isla del país, que es el macato viano. Kini, contame un poquito qué se hace acá en esta estación biológica y por qué es tan importante pensar esta estación biológica dentro de la estrategia de protección del macato viano. La estación biológica surge directamente con una necesidad del proyecto Macato Viano de tener un lugar fijo que sea la base de operaciones logísticas de todas las tareas que hacemos a campo. ¿Y por qué es importante que exista una estrategia de investigación y gente tan dedicada a una especie de esas características que prácticamente es desconocida o fue desconocida para casi todo el mundo hasta hace muy poco? El macato viano hace 25 años atrás tenía una población 80% más grande. Es decir, que tuvo una caída poblacional del 80% en 2 décadas, nada. Entonces, bueno, como entidades conservacionistas, como yo también por el CONICET, nos planteamos la necesidad de tener que resolver esta macana que se mandó el humano. Y bueno, y nos pusimos a trabajar. Por eso es necesario tener un lugar como la estación biológica, más importante aún, que está al lado del Parque Nacional Patagonia, que fue creado casi exclusivamente para proteger estas últimas poblaciones del macato viano en la meseta del lago Buenos Aires, que era la única meseta que descubrimos que realmente tenía las poblaciones casi intactas. Estamos en la meseta, la más alta, la más extensa de la Patagonia y, por supuesto, van a decir los pobladores, la más ventosa. Se observa, ¿no? Esto es parte del Parque Nacional Patagonia, uno de los ámbitos a conservar, a proteger, por la fauna, por la flora, por el ambiente, por las lagunas, que ahora vamos a ver, nos vamos a dirigir hacia ellas, donde nidifica durante el verano el macato viano, pero también por eso que se ve allí en el fondo, que es obviamente un glaciar, con algunas características. La primera y fundamental es que es el único glaciar extraandino que hay en la Argentina. Podríamos agregar que es el único glaciar de meseta que está fuera de la cordillera de los Andes, que quedó de alguna manera vigente, funcionando como glaciar, es decir, con hielo. Existió antes el Famatina, no hace demasiado tiempo terminó de derretirse. Allí tenemos el glaciar Ceballos. Es parte de lo que hay que proteger, aun cuando no esté dentro del ámbito exacto del Parque Nacional. Pero sí es aquello que preserva un valor, porque de allí viene el agua dulce. Piensen en el glaciar. El Famatina desapareció. ¿Qué vamos a esperar? ¿A que también desaparezca este? Acá estamos en una laguna que se la conoce comúnmente como Laguna de los Petroglifos por la gran cantidad que tiene de estos grabados. No son pinturas, sino que son grabados en la pátina negra de esta roca volcánica, que eso es mucho más difícil de hacer. Y si ustedes se fijan, hay manifestaciones de un montón de cosas, pero principalmente hay rastros de choiques. Si ustedes se fijan, rastros de felinos. Según los investigadores que han andado, estarían hasta unos 3.000 años, probablemente un poco menos. Si se fijan, o sea, el lugar está ideal. Veníamos caminando recién con un viento impresionante y acá estamos recontra reparados. Es un lugar ideal para que ellos, quienes estuvieron, hicieran esta manifestación de algo mientras se refugiaban, se protegían del viento y tienen la salida de la laguna. Estas depresiones que se producen en la meseta son distintivas de las mesetas santacruceñas y se calcula que hay más o menos 300 ensadas. Esta es la estancia La Ascensión. Estamos en un punto más o menos equidistante entre Los Antiguos y la localidad de Perito Moreno, en el norte de la provincia de Santa Cruz, sobre la cordillera, prácticamente sobre la cordillera. ¿Cuál es la particularidad de esta estancia? Es una de las propiedades que compró
otro de los multimillonarios filántropos que quiso aportar a la creación de parques nacionales en la Argentina. Y se sumó precisamente a las tierras que previamente había comprado Douglas Tompkins para crear el Parque Nacional Patagonia, que fue finalmente creado como tal en el año 2014. Esta estancia pretende anexarse precisamente para armar un gran parque Patagonia que de alguna manera se hermane con el que está del otro lado de la cordillera en Chile y cree el primer parque binacional entre dos países limítrofes como son Argentina y Chile. Bueno, cuando se creó el Parque Patagonia se pensó sobre todo en proteger al macaco viano, pero se le puso un nombre enorme, digamos, Patagonia. Sí, que representara toda la diversidad de la Patagonia. Estamos entre el lago Buenos Aires, lago Posadas, el cañón del río Pinturas, la cordillera. Bueno, la cantidad de atractivos que tiene esta zona, nosotros decimos que tranquilamente competimos contra el Parque Nacional Glaciares. Vos nombraste al pasar el cañadón del río Pinturas y la Cueva de las Manos. ¿Cómo se vincula con esto y cuál es el conflicto que hay con la provincia de Santa Cruz para que la Cueva de las Manos pueda integrar, aunque sea conceptualmente, todo este proyecto? Bueno, como te decía, la intención fue la de ampliar y en ese sentido Flora y Fauna desde el momento 1 estaba comprometida a ayudar a buscar donantes para poder generar esta ampliación. Eso ocurrió, se pudo comprar esta estancia que estamos ahora, que básicamente protege la costa del lago Buenos Aires hasta la meseta. Pudimos adquirir también la estancia Los Toldos, que contiene el sitio Cuevas, y pudimos adquirir algunas propiedades más que están lindantes a lo que es el Parque Patagonia. Pero entre sí, estos tres portales o accesos están desvinculados uno de otro. Claro, no son una continuidad. No hay una continuidad. Teníamos en vista la posibilidad de llegar a la cordillera para poder unir los esfuerzos de conservación del lado chileno con el lado argentino. En ambos casos los nombres son lo mismo, como pasa en Iguazú y Do Iguazú, en una visión grande para poder posicionar a este parque como el centro de un destino turístico y darle vida, economía a toda una serie de... sumar economía, digamos, a lo que es la región. Eso que ven hacia enfrente, esa cadena montañosa con ese pico en forma de pirámide, es Chile. Ese lado de Chile, precisamente, está protegido. Es una reserva que se va a integrar a un inmenso parque nacional con el objetivo luego de colindar con un parque nacional del lado argentino, el Parque Patagonia. Esta zona de la Argentina que ustedes ven aquí, presuntamente debería estar protegida y debería ser parte justamente de ese gran parque binacional, pero no lo es todavía. Está proyectado para que así sea y para que se integre a un área protegida binacional con Chile. ¿Qué es lo que ocurre que obstaculiza ese proceso? Intereses sectoriales nimios, casi insignificantes, pero lamentablemente, en términos de política, poderosos. La sociedad rural de la provincia de Santa Cruz decidió obstaculizar este proceso, oponerse a que esto sea un parque nacional con argumentos verdaderamente muy poco comprobables respecto de la producción ovina de la provincia. Solamente el 2% de la producción ganadera de la provincia de Santa Cruz se desarrolla en este área. Por ese 2%, los ganaderos, los que son denominados ovejeros de esta zona, se oponen a que esto sea un área protegida. ¿Se justifica eso? ¿Se justifica que un interés sectorial quede por encima de un bien común? Esta es la discusión que está planteada y lamentablemente todavía hoy en la Argentina los intereses sectoriales mezquinos y sin mucho fundamento para una zona que potencialmente podría ser turística y dar muchísimo más trabajo, se benefician, prosperan y siguen poniendo escollos a una política de Estado. Seguinos las 24 horas en nuestro canal de YouTube.